lo que dijiste, mi Señor. Bendiciones darás, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. 3, versículo número 25. Dice, porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fue una declaración de Job después de haber perdido todo lo que tenía. Quedó absolutamente solo. Vinieron 3 amigos, no vinieron a ayudarlo. Venían con un disfraz de oveja, pero eran lobos rapaces. Venían a juzgarlo. Estás así porque estás en pecado, por los problemas que tienes. Y Job hacía esta declaración dolorosa, muy dolorosa. Lo que me temía me ha acontecido. Así que entonces, el tema de esta noche se llama ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Un tema interesante. Quiero hablarles de una pareja. Son casos de la vida real, nombres cambiados. No se preocupen, ustedes no lo conocen. Así que no empiecen a identificar. ¡Ay, fulano de tal! No lo conocen. Le vamos a poner a él por nombre Juan y a ella María. ¿Por qué Juan y María? Porque Juanes hay muchos y Marías también. ¿Ven? En algunas sociedades piensan que todas las mujeres deberían de llamarse Marías. María con algo pegado, pero María, ¿verdad? Entonces, bueno, Juan y María. Juan y María, 2 personas que son buenas personas. Cada uno en su género son buenas personas. Pero ahora están pasando por un problema. Su problema es que ellos están a punto de divorciarse. Están a punto de perder su matrimonio y con ello su familia. Y curiosamente, cuando esto acontece, surge un efecto tipo dominó, una cosa y otra y otra y otra, y va repercutiendo en diferentes esferas, diferentes círculos de la vida de esta familia, y todo porque de pronto a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Qué fue el problema que pasó con este matrimonio? El problema fue adulterio, hubo adulterio. Juan engañó a María. Y nosotros pudiéramos pensar, si no conocemos la historia de ellos, decir, bueno, les hace falta Cristo en su corazón. Quiero decirles que no les hace falta Cristo. Juan es cristiano desde que era niño, y María, justo antes de casarse, ahora tienen 7 años de casados, justo antes de casarse, María recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y se convierte al Señor, y los dos inician su vida matrimonial como cristianos. Pero a estas alturas, 7 años después de la boda, se descubre que Juan cometió adulterio, y María lo descubre, y empieza un problema grande. ¿Por qué razón? Porque vienen muchas personas, diríamos, con un cristianismo equivocado, y empiezan a darle consejos equivocados a María con relación a Juan. Empiezan a decirle cosas que María no quería hacer, pero finalmente esas voces generan una presión, y entonces la presión se hace grande, y el problema ahora no es un problema de 2, ahora es un problema de muchos. Y la consejería que estaba recibiendo María era una consejería no adecuada, y Juan, por lo tanto, empezó a tomar una actitud también negativa, difícil, y ahora los dos están metidos en un problema serio.
su matrimonio está a punto de disolverse. Juan y María eran dos buenas personas. ¿Por qué les pasan cosas malas? Tendríamos que meternos un poco, no lo voy a hacer, meternos un poco a ver por qué razón fue que Juan cometió adulterio. Porque esta es la tendencia del ser humano, etiquetar a las personas, las etiquetamos y decimos, ah, este es el malo, o ella es la mala, ¿verdad? Sí. Y como dice el dicho, que al perro más flaco se le suben todas las pulgas, pues ahí se va todo. Pero no sabemos realmente cuál es la razón por la que Juan cayó en adulterio. No lo sabemos. Por eso dije, no nos vamos a meter ahí en esa maraña para tratar de entender. Solamente quiero decirles que pasa esto hasta en las mejores familias. A la gente buena le pasan cosas malas. Ahora, ¿qué tiene que ver el pensamiento en todo esto? Todos nosotros tenemos algo que se llama pensamiento. Para decirlo más correctamente, la semana pasada hablé un poco de esto. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión más actual, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. De tu corazón se determinará el rumbo que tu vida va a tomar. Y en el corazón, como ya les había mencionado, hay 5 factores que están involucrados, puede haber más, pero hay 5 que yo recuerdo ahora. Déjenme ver si los tengo aquí escritos para que no se me vayan a olvidar. 5 factores, espero que los tenga. Sí, los tengo aquí. 5 factores. Les pedí que hicieran un dibujo de su mano la vez anterior, así en una hoja en blanco, para que hicieran esto. Es más fácil tenerlos identificados. Pueden poner su mano en una hoja en blanco y por todos los bordes dibujarla, los dedos abiertos, y luego le pueden poner 5 cosas que están involucradas, o 5 factores que son activos y que pesan en relación a lo que se debe entender por corazón. La primera cosa se llama la capacidad de creer. Esa es la primera cosa, la capacidad de creer. La segunda, los sentimientos. Los sentimientos. La tercera, la voluntad. La cuarta cosa, la inteligencia. Y la número 5, el factor número 5, los pensamientos. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos todos esos factores en un solo concepto llamado corazón. Corazón. Hay otra cosa muy interesante, muy fuerte, muy poderosa, y que lamentablemente nosotros la desconocemos, pero el diablo no. Es otro factor, se llama temor. Y lo que leíamos allá en el libro de Job, en el capítulo número 3, versículo 25, dice, lo que yo temía, me llegó. Aquello que yo le tenía miedo que sucediera, sucedió. Sucedió. Y ese factor número 5, o número 6, que se llama temor, ocasiona terribles consecuencias, terribles males en la vida de una persona. Le voy a mencionar una sola de las consecuencias. Ustedes conocen a alguien que tenga celos, que sea celoso, celosa. Casi todos, pero unos son más que otros. ¿Y saben ustedes por qué son celosos? Porque tienen temor, tienen una inseguridad terrible, piensan que otra persona les va a ganar el mandado. Es un temor grande,
Pero el temor no se manifiesta solamente en los celos, el temor se manifiesta en múltiples formas, muchas formas. Hay muchas plataformas donde el temor se manifiesta. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, no tengan miedo. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es para ustedes el reino de Dios. Yo los llamé para que ustedes hereden el reino de Dios. No tengan miedo de las cosas que van a venir. Luego, cuando ya se estaba despidiendo en el capítulo 14, que esta mañana veíamos un poquito de eso, en el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: no se turbe vuestro corazón. Versículo número 1, no se turbe vuestro corazón. Ese turbarse es llenarse de temor, es dejar que el temor controle tu vida, es dejar que el temor le dé rumbo a nuestra vida. Entonces, ese temor no es el temor de Dios, el temor creado por Dios. El temor creado por Dios es un temor diferente. Dios nos ha dado ese temor, y hay dos versiones que quiero darles rápido. La primera, cuando dice temer a Dios, significa honrarlo, respetarlo. Pero el otro temor, la otra versión de la palabra temor, es un mecanismo de autoprotección. Le tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Es un mecanismo de autoprotección. Pero este temor del que estoy hablando en este momento, el temor pervertido, para diferenciarlo, el temor depravado, es inducido por Satanás. Y la Biblia lo denuncia como un espíritu de temor. Espíritu de temor. Así pues, en toda la Biblia, la palabra temor se menciona más de 600 veces. Más de 600 veces. Se le ha dado a hombres de todo estrato social, desde reyes hasta esclavos, hombres y mujeres, blancos y negros. Más de 600 veces está escrita en la palabra de Dios la palabra temor. Pero si nosotros pudiéramos, no lo podemos hacer, por cierto, pero si nosotros pudiéramos hacer un recuento de cuántas veces se nos ha dicho en toda la vida: no tengas miedo, no tengas temor. Desde que estamos chiquitos empezamos a sentir un temor hacia la oscuridad, hacia la soledad, hacia ciertas cosas que nos inducen un miedo, ¿verdad? Un temor que nos aterroriza. Y viene papá o viene mamá y te dice: no tengas miedo, mijito, no, mira, no tengas miedo. Pero ya desde entonces empezamos a experimentar los efectos terribles de este mal llamado temor. Con seguridad, a cada uno de nosotros se nos ha dicho muchísimas veces: no tengan miedo, de niños y de grandes. Siempre es la misma cosa: no tengas miedo. Ahora, la pregunta, como les dije, siempre yo tengo preguntas. La pregunta es: ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos temor? Me regreso otra vez a lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque no hemos guardado nuestro corazón correctamente. No lo hemos guardado, no le hemos dado la información correcta a nuestro corazón. Le hemos dado la información equivocada. Y entonces el resultado es que tenemos temor, porque nosotros pensamos mal. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15. Vamos a buscar Mateo capítulo 15. Y dice de esta manera: dice así, versículo número 18:
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero ¿cómo es que salen del corazón? ¿Alguna vez entraron? ¿Alguna vez nosotros descuidamos el corazón y entró? Y se anidan ahí, hacen su casita ahí, y después para sacarlos es complicado. Así que entonces estamos encontrando que todo reside en el corazón. Todo reside en el corazón. Nosotros necesitamos entender esta situación. El corazón es importante y nosotros necesitamos guardarlo, protegerlo. Porque si no lo hacemos, entonces estaremos en la estadística de la gente buena que le pasan cosas malas. Gente buena que le pasan cosas malas. Aparte hay un factor que quiero mencionar, un factor interesante. Se llama la iniquidad. Iniquidad. ¿Sabe qué es la iniquidad? La iniquidad es la condición que tenemos adecuada para pecar. A ver si lo puedo explicar de una mejor manera. Cuando vas con el médico te dice, a ver, dame tus antecedentes. ¿Eres diabético? No. ¿Tienes problemas cardíacos? No. ¿Tienes problemas de respiración? No. Y ya todo está bien, pero tú estás mal. Pero todo lo que le estás informando al médico, todo está bien. Y entonces el médico te dice, bueno, ahora platícame de tu papá. ¿Vive? No, ya no vive, ya murió. ¿De qué murió? Ah, pues murió de un ataque cardíaco. Y el médico está anotando. ¿Y tu abuelo? Pues también murió. ¿De qué murió? De un ataque cardíaco. Y los doctores que no tienen corazón te dicen, bueno, el que sigues eres tú. Y uno puede pensar y decir, creo que había otras maneras de decírmelo, ¿verdad? Pero ellos buscan que tú entres a una realidad. Estás en una precondición. Ahora se utiliza este concepto, eres pre-diabético, o pre-cardíaco, o pre-esto. O sea que estás en la rayita, estás al borde. Bueno, nosotros tenemos esa condición. En pecado fui concebido, dijo David. Nosotros venimos de una naturaleza de pecado, una naturaleza caída. Desde que Adán y Eva pecaron, entonces todas las generaciones que vinieron después de ellos tienen este mismo problema, un pensamiento inclinado hacia el mal. Dios decretó allá en el capítulo 6 del libro de Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el pensamiento de ellos es de continuo solamente el mal. Y aunque ahora como creyentes nos esforzamos por pensar lo bueno, realmente nuestra tendencia es sacarnos hacia lo malo, pensar lo malo. Somos como esos carros que tienen mala alineación, esos vehículos que tienen mala alineación. Vas batallando para que se vayan derechitos, los sueltas tantito y se salen, se van. Entonces, bueno, nosotros tenemos ese problema, tenemos un problema de iniquidad. Y la iniquidad, para decirlo rápido, es un poder que ejerce su autoridad sobre nosotros. Es un dominio que nos controla, que tiene más poder que nosotros. Eso es la iniquidad. No lo podemos entender, no sabemos por qué. Voy a mencionar un caso atípico, pero que nos va a dar la idea. No sabemos por qué el chocolate no nos resistimos a probarlo, y a veces vamos y mira, cuando nadie lo ve, estiramos el dedo y le metemos el dedo al pastel de chocolate para probar el chocolate, porque no lo puedo resistir. Esa es la iniquidad. Te domina
de tal manera que tú no puedes resistir, no tienes poder ni autoridad para tú someterla, entonces te lleva a pensar mal. Y cuando empezamos a pensar mal, acabamos entonces caminando contra Dios. De tal manera que, por ejemplo, el Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Transforma tu pensamiento. En una versión moderna dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, ¿desde cuándo la gente comenzó a pensar mal? Desde siempre. Desde siempre. Desde que Adán y Eva fueron engañados, lo que vino después, pensamiento malo. Pensamiento malo. No tenemos la capacidad de pensar bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos cambie. Tenemos que pedirle a Dios que transforme el ambiente que hay adentro de nuestro corazón. Porque ustedes se acuerdan que hace algunos años estaba muy de moda, afortunadamente parece ser que se controló la fiebre porcina, un tipo de influenza que pegó hace algunos años. Era necesario para que ésta se pudiera regenerar y fortalecer, que se anidara en las partes húmedas de nuestro cuerpo, en los ojos, en la nariz, en la boca, tal vez en los oídos, el virus ese. Y entonces se fortalecía. El ambiente era propicio para que pudiera suceder. ¿Cuál es el ambiente para que los malos pensamientos se fortalezcan? El pecado. El pecado nuestro. El pecado que hemos cometido voluntariamente y el pecado que cometemos involuntariamente. El pecado que hemos cometido ahora y el que hemos cometido desde siempre. La naturaleza que traemos de pecado y lo que hoy tenemos. Para nosotros como personas, como seres humanos, es imposible dejar fuera el pecado de nuestra vida. Por eso necesitamos a Cristo Jesús. Ahora vamos a ir concluyendo. Estamos hablando entonces, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Sus pensamientos. Está comprobado científicamente. Ahora no tengo el artículo aquí conmigo, lo tengo en mi casa, que es la casa de ustedes. Pero tengo un artículo que encontré de esas veces de casualidades en una consultorio médico, en una revista médica. Encontré un artículo, me pareció tan interesante que tuve que pedirle a la persona que me sacara una copia. Le dije, o me regala la revista o me saca una copia de este artículo. Científicamente se ha demostrado que hay una conexión que nosotros no vemos, pero que es real, que existe una conexión entre las cosas que nos suceden y lo que nosotros pensamos. Como que, para explicarlo de alguna manera, como que hay dos dimensiones de pensamiento. La dimensión razonable, pero existe la segunda dimensión, la dimensión del pensamiento dominante. El pensamiento dominante. El pensamiento dominante tiene autoridad sobre la dimensión razonable, la del raciocinio. Razonablemente uno dice, no, todo va a estar bien. Si no, mira, es que no puede fallar, todo va a estar bien. Pero hay una dimensión adentro de nosotros que es dominante. Que aunque tú digas todo va a estar bien, adentro de ti te está diciendo, no está bien. No está bien. No está bien. Entonces sucede que de dentro del corazón de los hombres sale. Es esa parte que es dominante,
esa parte que mencionábamos ahorita en el capítulo 15 de Mateo, que dice que de dentro del corazón de los hombres sale. Es esa parte. No es el razonamiento naturalmente, humano naturalmente, sino es esa parte que también técnicamente se llama iniquidad, que te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer, pero que acabas haciéndolas. O acaban sucediéndote, como sucedió en el caso de Job. Job todos los días, según la palabra de Dios, todos los días ofrecía sacrificios a Dios y hacía oraciones por si sus hijos. Siempre estaba haciendo eso. Por si sus hijos llegaran a pecar, por si sus hijos llegaran a fallar, por si pasara esto, por si pasara lo otro. Y entonces él estaba en un temor constante. Razonablemente veía que sus hijos estaban unidos, se juntaban todos, hacían sus reuniones, sus fiestas, celebraban lo que había que celebrar, hacían sus carnes asadas y toda la cosa que se hace. Pero adentro del corazón de Job había un pensamiento dominante. ¿Qué tal si mis hijos están pecando? ¿Y qué tal si están haciendo lo malo? ¿Y qué tal? Y finalmente decía, los puedo perder. Y los puedo perder. Y la declaración dolorosa de Job, lo que me tenía, me ha acontecido, me ha venido. Lo que me espantaba, me ha pasado. A veces nosotros tenemos pensamientos como este: no me va a alcanzar el dinero, no me va a alcanzar, y no me va a alcanzar, y no la voy a hacer, y no la voy a hacer, y ese pensamiento, y tú dices, no, en el nombre del Señor sí la voy a hacer en el nombre del Señor, pero luego de pronto el pensamiento dominante dice, no me va a alcanzar, y no me va a alcanzar, y no la voy a hacer. ¿Y cuál pensamiento crees tú que va a triunfar? El pensamiento dominante. El pensamiento dominante, ese es el que se va a sobreponer al otro, lo va a dominar, lo va a vencer y te va a llevar a tomar acción. Del corazón toma rumbo la vida, ¿se acuerdan? Te va a llevar a tomar acción. Yo he visto muchos cristianos que están en esa situación, por mencionar una de muchas, con el dinero, no me va a alcanzar, y como dicen, no me va a alcanzar, y si diezmo menos me va a alcanzar, y dejan de diezmar, y entonces su corazón toma un rumbo, y no se dan cuenta, no quieren hacerlo, no quieren hacer lo malo, pero están yendo ya ahora en contra de Dios. Esa es la realidad, están yendo en contra de Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vas en contra de Dios. Y Dios declaró, mira, si trae los diezmos, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y voy a hacer otra cosa más, voy a reprender al devorador, pero ahora no hay quien lo reprenda, entonces el devorador está suelto y listo para venir contra ti, y tú no tienes ninguna autoridad para, aunque tú le digas te reprendo, Satanás no hace nada, ni cosquilla, bueno, ni risa le da. ¿Por qué razón? Porque no tienes nada con qué hacerlo. Así que vamos a ver 4 cosas rápidamente para terminar. Primero, el temor, ese temor del que estamos hablando, ataca tu mente. Y lo primero que hace cuando ataca es como las bacterias o los virus cuando entran en nuestro cuerpo. Van a buscar algo que destruir. Cuando el temor entra a tu corazón, la primera cosa es destrucción. Su primer meta es destrucción o perversión. Quiere destruir tus pensamientos buenos. Y acaba pervirtiendo tu mente para que ya no puedas pensar bien. Solamente pensamientos destructivos o negativos pueden generarse de esta mente invadida por este terrible mal llamado temor.
La ciencia lo ha descubierto. La Biblia lo viene declarando desde hace muchos años. Job dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Pero no solamente Job habló de esto, también habló el sabio que escribió el libro de los Proverbios, asumimos que es Salomón. Y dice, lo que el impío teme, dice en el libro de los Proverbios, eso le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10:24. Entonces, miren por qué tenemos que entender las razones de la palabra de Dios. Guarda tu corazón, porque de él tu vida va a tomar el rumbo. Le va a dar el rumbo. Segunda cosa que sucede cuando el temor nos invade: ataca nuestro presente. El temor es un cumplidor de profecías. El espíritu de temor es un profeta. Una vez que se ha incubado dentro de la persona, una vez que está dentro de la persona, allá en lo profundo de su corazón, en la oscuridad de la profundidad del corazón, empieza a profetizar. Esto va a pasar. Alguna gente todos los días se levanta y dice, hoy me va a ir mal, hoy me voy a enfermar, hoy, y empieza, y ya está profetizando. No es la persona. Acuérdense que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Son principados, son potestades, son gobernadores de las huestes celestiales que se meten en nosotros con autoridad y entonces determinan el rumbo de nuestra vida. Entonces ataca nuestro presente. Tercero, ataca nuestro futuro. Satanás no puede impedir nada de Cristo. Cristo murió, tu futuro. Cristo murió y resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios y Satanás no pudo hacer nada. No puede hacer nada contra Cristo, pero sí puede hacer algo contra nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Sí puede privarnos de lo que viene para nosotros. Sí puede eliminarnos, sí puede sacarnos de la jugada. Si nosotros no lo ponemos listo, si no tenemos inteligencia y sabiduría, si nosotros no adquirimos la prudencia que Dios dice que debemos de tener, entonces el temor destruirá nuestro futuro. Nuestro futuro. Anoche y ahora he estado hablando del cielo un poco. Y algunas personas que creemos que van a estar en el cielo tal vez no estén. ¿Por qué razón? Por la acción del temor. La acción del temor. Entonces, el temor ataca tu presente, pero también ataca tu futuro. Y una de las cosas más escandalosas, vamos a llamarle así, o más terribles, la cuarta cosa y última, es que este temor que hace que a la gente buena le pasen cosas malas, este temor nos vuelve una especie de inmundos. Y la Biblia dice, lo que el inmundo tocare, inmundo será. Así que todo lo que tú tocas, cuando tienes este temor anidado en tu corazón, cuando este temor está gobernando tu vida, todo lo que tú tocas, lo contagias. No importa lo que la otra persona esté diciendo, no importa quiénes sean, es más contagioso que cualquier enfermedad de alto contagio, más pegajoso que la roña. Contaminas a la otra persona y acaba con el virus en su corazón también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos
Primero, guardar nuestro corazón. Guardarlo y hacer que nuestro corazón tenga mucha fe. Y la única manera de obtener fe, la fe que regenera, la fe que salva, es por la palabra de Dios. No hay otra fe que te pueda salvar. Puedes tener fe en el cheque que vas a recibir de tu salario, pero ese cheque se va a acabar. Puedes tener fe en un amigo, en una amiga, o en personas con las que dices tú, bueno, yo me apalanco aquí. ¿Cuánto tiempo? Puedes tener fe en tu juventud. ¿Cuánto tiempo te va a durar tu juventud? Así es. Puedes tener fe en tu inteligencia. ¿Quién no te dice que mañana tu inteligencia estará atrofiada? Puedes tener fe en tu buena suerte. Pues fíjate que el conejo se murió. Por eso andan las patas del conejo por todos lados, porque el conejo se murió. ¿Cómo que entonces la pata del conejo es de buena suerte? ¿Para quién? Pues si el conejo se murió. ¿Me entienden? Entonces nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos hacer la conexión de que los pensamientos que nosotros tenemos son los causantes de que a la gente buena le pasen cosas malas. A la gente buena le pasen cosas malas. Le voy a dar un proceso rápido. Tus pensamientos producen creencias. Tus creencias producen decisiones. Tus decisiones te llevan a tomar acciones. Y tus acciones continuas generan hábitos. Y los hábitos se vuelven tierra fértil para tus pensamientos. Empieza con pensamientos y termina con pensamientos. Es un círculo que se vuelve vicioso si es para lo malo, pero es un círculo que puede ser muy bueno si nosotros lo hacemos para lo bien, para lo bueno. Los pensamientos buenos producen buenas cosas. Los pensamientos malos producen malas cosas. Déjenme darle una cita que por aquí tengo y que quiero que ustedes la vean. Está en el... ay, bendito Dios. Acá está, acá la tengo. Acá la tengo. Mateo capítulo 12. Mateo 12. Miren lo que dice el versículo 35. Con eso vamos a concluir en esta noche. 12:35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Así que entonces, ¿cómo andamos? ¿De qué lado nos peinamos? ¿De qué lado mastica la iguana? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que obligarnos. Tenemos que decirle, el corazón tiene que dictar la ley, la orden. Tiene que decirle a la mente, cerebro, ordénate conforme a la palabra del Señor. Tenemos que dejar que Dios se encargue de gobernar nuestras vidas y no tratar de gobernar a nosotros, porque si nosotros lo hacemos, les dije, somos como esos automóviles o esos vehículos que están desalineados. La tendencia será salir. En la primera oportunidad, para atrás. Como el pueblo de Israel, cuando estaba reconociendo la tierra, fueron 40 días, estuvieron allá y volvieron y dijeron, mejor que regresemos, mejor que alguien nos lleve para allá, es mejor que estar aquí, allá había lugar para sepultarnos, aquí no queremos estar, y todo el mundo ya estaba deseando regresarse. Quiera Dios que nosotros tengamos, no sé qué tan rápido puede ser, pero que tengamos un cambio de pensamiento. Esto nos ayudará a vivir una vida más saludable.